¿Qué tal? Un saludo. Nuevamente ya estamos en este curso. Si has entregado tus actividades, felicidades. Si es que aún no lo has hecho, todavía te puedes poner al corriente. Y bueno, ya estamos en la clase número 3. Vamos a la presentación. Bueno, en esta clase número 3 vamos a estar analizando ya lo que es la estructura del cuento. Las partes que componen un cuento son 3. El inicio, el nudo y el desenlace. Todos los cuentos suelen tener una estructura parecida y cada una de sus partes corresponde a un momento concreto de la narración. Vamos con la primera. El inicio es una presentación de los personajes y su entorno. Normalmente inician con érase una vez, hace mucho tiempo, en un reino, en un bosque, había una princesa, vivía una muchacha. Estos inicios corresponden a cuentos de tipo maravilloso, pero no tienes que empezar necesariamente como tradicionalmente escuchas que inicia una historia. Algunos cuentos inician con esa noche yo estaba muy triste, aún recuerdo ese día, tú solamente me dijiste esto. Recuerda que la forma en la que vas a iniciar tu historia tiene que ver mucho con cómo vas a enganchar a tu lector. En el inicio se realiza una descripción del ambiente y de los personajes principales. Se dibuja un contexto temporal y espacial. Desde aquí ya empezamos a delimitar cómo es el ambiente, cómo es el lugar donde los personajes se van a estar desenvolviendo, etcétera, etcétera. La trama se encuadra dentro de un ambiente agradable y sosegado, es decir, inicia en un orden, un momento que antecede al conflicto de la acción. El ejemplo que siempre pongo, y a lo mejor es muy sencillo, es el de los 3 cochinitos. La historia inicia con un ambiente muy tranquilo en el cual los jóvenes cochinitos deciden emanciparse, deciden independizarse y construyen sus casas. Hasta allí nos habla la historia de un orden, y este orden se ve alterado por la presencia de un antagonista, y ahorita vamos a hablar de eso. Desde la primera frase, el cuento intenta captar la atención del lector, dejando entrever los sucesos que están por venir para mantener despierto su interés. Y es cuando ya pasamos al nudo. El nudo es la parte donde los problemas de los personajes principales llevan el relato al punto de mayor tensión. Es decir, la historia del protagonista ya se entrelaza o se junta con la historia del antagonista, es decir, existe un suceso fuera de lo común, el cual cambia la tranquilidad de la historia para generar el interés del lector. La princesa mordió la fruta envenenada por la bruja, el lobo se hace pasar por la abuela para engañar a la muchacha. El nudo es también conocido como medio, desarrollo o conflicto. Nos acerca al momento de la historia en el que se crea una atmósfera menos apacible. Hacen su aparición los antagonistas, enemigos o villanos, es decir, los personajes que han de generar el conflicto al enfrentarse a los protagonistas. En el nudo se presentan los propósitos del protagonista para acabar con el problema y los obstáculos que dificultan su labor. El personaje principal debe desempeñar su papel de héroe o heroína para alcanzar la solución y conducir la historia hacia un desenlace favorable. Ahora, un consejo. Cuando escribas tu cuento o cuando escribas los ejercicios posteriores, pregúntate, a ver, ¿cuál es la parte más emocionante de mi historia? Incluso puedes compartir tu texto con algún familiar y preguntarle, oye, ¿cuál es la parte más emocionante? Si no está presente esa parte, sí debes reconsiderar la estructura de tu historia, porque de repente tendemos a desarrollar historias lineales que carecen de interés para nuestros lectores y por lo mismo pues no tienen ningún impacto en ellos. Entonces considera estas recomendaciones. Y bueno, después del nudo ya encontramos el desenlace. El desenlace pone solución a estos problemas gracias a una persona o a un suceso maravilloso. La princesa despierta tras recibir un beso de amor verdadero, el cazador libera a la abuela y a la muchacha de la barriga del lobo.
Este suceso o este evento puede ser generado por el protagonista o puede ser una situación fortuita, ¿sí? Recuerda, la idea de la estructura tradicional es llevar todas las historias a un buen desenlace. Sin embargo, ahora podemos hablar de la figura del antihéroe, es decir, ese protagonista que no siempre logra lo que quiere, y en ese no lograr lo que quiere tú envías un mensaje a tus lectores de lo que es la vida en su dureza, la vida en su cruel funcionar. El desenlace es la última parte de la historia, también recibe el nombre de final o conclusión. En esta parte se explica cómo el personaje principal pone solución al conflicto, superándose a sí mismo, una adversidad del destino o a sus enemigos. La situación se resuelve cumpliendo las expectativas del lector, aunque el final no tiene por qué ser esperado. Aquí tienes de dos: tu personaje logra lo que quiere, o tu personaje logra lo que quiere pero de manera diferente o no como él lo esperaba. Aquí lo importante es que tengas la capacidad de sorprender a tu lector. Cuando se trata de historias infantiles, los finales suelen ser felices, por lo mismo de que la capacidad de un niño siempre espera el que las historias terminen bien, terminen bonito. Pero cuando tú ya empiezas a escribir para un público mayor, ya esas historias felices no logran la satisfacción que tú puedas esperar. Por lo mismo, hay otro tipo de cuentos que pueden tener un final trágico. De hecho, es lo que está en tendencia ahorita en jóvenes de tu edad. En algunos cuentos, este final proporciona una lección de tipo moral. Ahora, la lección de tipo moral o la moraleja no siempre tiene que estar al 100% presente o tiene que ser evidente. Muchas veces puede ser la propia reflexión del lector o la propia interpretación de la historia que tú le estás presentando. Y bueno, vamos a lo que es el producto. Te voy a pedir que selecciones una historia que te haya agradado. Puede ser de una película, de una canción, de un cuento que hayas escuchado, de una novela que hayas leído, una historia que a ti te haya impactado o que te haya agradado por la manera en que se plantea. Y te voy a pedir que llenes este cuadro en tu libreta o en la hoja que me vas a entregar. Lo primero que tienes que hacer es obviamente copiarlo. El título es estructura del cuento. Enseguida vas a poner lo que es la sinopsis, un breve resumen de lo que trata la historia. La historia trata de 3 cochinitos que buscan liberarse y se encuentran con un lobo que se los quiere comer. Sinopsis. Después vas a narrar cuál es el inicio de la historia, es decir, el orden en el que te introduce el narrador. Me vas a hablar de los ambientes, cómo es el ambiente, cuáles son los personajes que van a interactuar. Enseguida vas a poner el nudo, el punto en el cual la historia del protagonista se junta con la del antagonista, ese hecho poco común, ese hecho inusual que hace que se genere el conflicto. Y al final vas a narrarme cuál es el desenlace, es decir, el nuevo orden que se genera a partir de la solución o la presencia del nudo. ¿Okay? Es algo muy sencillo. Recuerda que tienes ciertos días para entregar esta actividad. Esta se entregaría ya el día lunes para que no haya mayor carga de trabajo en tus actividades, o pondré otra fecha ahorita en el grupo de WhatsApp. No olvides poner tu nombre, tu grado, tu grupo, el número de la clase que estás entregando y la fecha en la parte superior de la hoja en la que estás recibiendo esta clase. Si hay alguna duda, puedes mandar un mensaje al número personal o me puedes encontrar en la escuela. Éxito en este trabajo. Hasta luego.